Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar recursos dentro de nuestras aplicaciones. Bien, lo primero que hay que explicar es qué es un recurso. Bien, pues un recurso es un elemento que está incrustado en una aplicación y que puede recuperarse en cualquier momento. Bien, tengo aquí preparado de manera muy básica un formulario y os voy a explicar de manera resumida qué es un recurso, cómo funciona, cómo utilizarlo y por qué, sobre todo, por qué utilizarlo y qué ventajas tiene. Bien, este formulario tiene incluido un par de botoncitos donde vamos a ver dos funcionalidades y tiene cargada de manera estática una imagen. Lo único que he hecho ha sido incrustar aquí un elemento del tipo imagen, lo he dimensionado a un tamaño que me conviene y ahora os explicaré por qué, de 600 píxeles por 338 píxeles. Bien, y aquí lo que había hecho era cargar de manera estática una imagen, como ya hemos aprendido a lo largo del curso. Bien, yo puedo coger y cargar directamente esta imagen y quedaría impresa directamente sobre el elemento de tipo imagen. Bien, a lo largo del curso también hemos visto de qué manera podemos cargar de manera dinámica un recurso externo, en este caso una imagen. Y sería algo así como lo siguiente. Imagen 1. .picture load from file y aquí pondríamos directamente nuestra ruta. Yo lo tengo guardado aquí en una carpeta del proyecto y diría que se llama juego de la vida.png. Bien, si yo ejecuto esto, lo que estaría haciendo es cargar de manera dinámica esa imagen. Pero esta forma de cargar este tipo de imágenes tiene un problema y os voy a decir qué problema es el que tiene. Imaginad que tenéis una aplicación y bueno, pues la habéis distribuido, la habéis vendido, la habéis regalado, lo que sea. Y esta aplicación la habéis distribuido pues con una serie de carpetas, con unas imágenes a la vista, una serie de imágenes que cualquiera puede coger y puede editar. Bien, a mí si me pasasen esta aplicación con esta imagen externa, con esta imagen que yo puedo coger y puedo editar, pues yo podría hacer algo así como esto y poner aquí mis redes sociales, las que yo quiera. Yo guardaría la imagen y como es un recurso externo, pues yo habría modificado de manera malintencionada esta imagen para que al cargarse, pues se cargase con mi nombre, con mis datos, con mi autoría en definitiva. Bien, ¿cómo podemos evitar esto? Esto lo podemos evitar a través de los recursos internos de una aplicación. Bien, ¿y qué es un recurso interno? Bien, pues un recurso, a ver, un momentito, voy a deshacer esto, lo vuelvo a guardar. Bien, pues un recurso, como había dicho anteriormente, es un elemento que está incrustado en una aplicación. ¿Y cómo podemos hacer uso de un elemento incrustado? ¿Cómo incrustamos un elemento? Pues mirad, vamos a ir a la opción de proyecto y dentro de las opciones de proyecto aquí hay una opción que pone recurso. Bien, en esta página o en esta parte podemos cargar todos los elementos que nosotros queramos que se van a incrustar a nuestro archivo ejecutable. De tal manera que podemos añadir, buscaría la ruta donde está el recurso que yo quiero incrustar en mi aplicación. En este caso esta sería la ruta y este sería el elemento. Y al aceptar directamente estaríamos incluyendo en nuestra aplicación este recurso. Podemos cargar imágenes, pero podemos cargar muchísimos más elementos. Podemos cargar elementos de diversos tipos. Bien, yo aceptaría y ese elemento ya quedaría incrustado. Lo que nos queda saber es de qué manera cargar ese recurso que nosotros hemos incrustado a nuestra aplicación. Bien, y lo haríamos, vamos a desarrollar una pequeña utilidad a través de un botón en el que haríamos algo así como lo siguiente. Imagen 1. .picture .load from resource name @instance y aquí pondría el nombre del recurso. En este caso es juego de la vida. Aquí no es necesario poner la extensión de nuestro archivo, como habíamos utilizado en el otro caso, que habíamos indicado la extensión .png. Aquí no sería necesario.
O sea que de esta manera cargamos nuestra imagen desde recursos. Bien, vamos a comprobar si esto funciona o si no funciona. Bien, pues podemos comprobar que cargaríamos de la misma manera que habíamos hecho con la otra utilidad, pero con la seguridad o con la garantía de que nuestro recurso está dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro ejecutable, y funcionaría incluso si yo borro mi recurso de la carpeta. Yo lo he borrado. Si yo ejecuto, pues si yo le digo cargar recurso externo, ejecutaría esto. Como ya no existe ese recurso, me debería dar un error, como así es. Pero de la manera que hemos utilizado nuestro recurso interno, pues podemos comprobar que el recurso está dentro de nuestra aplicación porque ya lo hemos cargado, no lo hemos perdido a pesar de que lo hemos borrado de nuestra carpeta, y así nuestra aplicación hace un uso pues mucho más seguro y mucho más inteligente de los elementos que vaya a utilizar. Bien, pues de esta manera tan sencilla funcionan los recursos en las aplicaciones de Lazarus. Te voy a dejar un enlace al resto de vídeos de este curso de programación en la descripción de este vídeo. Así que nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.